días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Salmos 78 del 1 al 72. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonios en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan las generaciones venideras y los hijos que nacerán, y los que levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras que Dios, que guarda sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le habían mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y le dio de beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes y hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de los nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarse, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulaciones. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en su busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, el Dios Altísimo, su Redentor, pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano del día que lo redimió, de las angustias cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas, el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen.
Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores, a la langosta sus viñas. Destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó el pedrisco, sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores dispuestos a su furor. No eximió la vida de ellos la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuviera temor. Y el mar cubrió a sus enemigos, los trajo después a las fronteras de sus tierras santa, a este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones delante de ellos, con sus cuerdas repartió sus tierras, en heredad hizo habitar sus moradas a las tribus de Israel, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron su testimonio, sino que se volvieron y se rebelaron, como sus padres se volvieron como arco engañoso. Lo enojaron con sus lugares altos y le provocaron celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció Israel. Dejó por tanto el tabernáculo del Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. El monte de Sión, el cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David como su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas. Lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Mire qué impresionante. Este salmo es uno de los grandes salmos, ¿verdad? Pero fue escrito por Asaf. ¿Sabe usted quién era Asaf? Asaf fue prácticamente una figura importante en el Antiguo Testamento, conocido principalmente por un rol que él era músico y se encargaba de la adoración durante prácticamente el reinado del rey David. El músico, adorador, levita, pertenecía a la tribu de Leví, fue uno de los 3 directores de la música del rey David. Designó para dirigir el canto, la alabanza, el tabernáculo ante el arca del pacto. Mire qué impresionante este señor Asaf. Ahora, mire qué importante, aquellas personas que no conocen su pasado están destinados a volverlo a vivir. ¿Qué quiere decir eso? Si usted como ser humano, lo vamos a ver como ser humano, no lo vamos a ver como una nación, no lo vamos a ver como un país, lo vamos a ver como un ser humano. Si usted no hace como que fuera una película su vida y recapitula desde que usted nació y empieza a ver su propia vida sin justificarla y a entender todas aquellas cosas que le molestaron, todas aquellas decisiones que prácticamente lo hicieron sentir mal, lo hicieron víctima de muchas situaciones que usted pudo haber pasado. Si usted no entiende ese pasado le va a seguir cobrando un presente. Y Asaf lo tenía claro. ¿Por qué lo tenía claro? Porque entonces esto que estamos leyendo básicamente es la historia de Israel en un resumen precioso que Asaf entregaba a todos los ciudadanos en esa época para contarles a todas las personas del pueblo de Israel lo que ya había ocurrido
para que no volviera a ocurrir. Y mírenos hoy, más de 2000 años en el futuro, y su servidor lo está leyendo para que también nosotros no solo lo pongamos en práctica con nuestra vida, sino que entendamos la historia y por qué es que vivimos lo que vivimos, porque la gente ignora su historia. Así que mire, un excelente capítulo de la Biblia, un excelente salmo para ver la misericordia, el amor, el poder, la gracia, el perdón, el sacrificio, todo el amor de Dios hacia con Israel en medio de un pueblo necio. Y no señala a Israel, no lo señale, ¿sabe por qué? Porque probablemente nosotros somos peor que ellos. Entonces no sirve señalar, lo que sirve es reflexionar en uno los errores que uno mismo hace constantemente, y como dijo por ahí alguien, y volvemos a tropezar con la misma piedra. Entonces no hay que señalar, hay que entender, comprender, ajustar y cambiar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra, a través de tanto personaje en la Biblia, nos ayudas a poder entender mucho de la vida de nosotros. Te amamos, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.